con usted. Hoy nos visita en el estudio y se lo agradezco. Empiezo con una pregunta que está pegada a la actualidad. ¿Sabe usted quiénes son Ángel Hernández y María José Carrasco? Pues es el último asunto que hemos tenido encima de la mesa, ¿no? Sobre el caso de eutanasia. Yo le iba a dar una pista, pero creo que no le hace falta. Yo hasta hoy no los conocía. Hoy yo creo que los conoce toda España después de este documento. ¿Quieres que se lleve a cabo ya? Sí. Sabes que te tengo que ayudar yo, que no hay nadie que te pueda ayudar. Y además no estaría bien, que me lo has pedido muchas veces, más de las necesarias, pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto, ¿quieres e insistes de que quieres suicidarte? Sí. Bueno, es un documento que hoy ha ofrecido en exclusiva el diario El País, en el que trabaja Anabel Díez, y transmito a través de ti la felicitación a los compañeros. La última noticia en torno a esta cuestión, permítame, señor Rivera, es que el hombre detenido ha quedado en libertad. El fiscal ha decidido no pedir ninguna medida cautelar para el detenido. ¿Cuál es su partido, la posición que mantiene sobre la eutanasia? O se lo pregunto de otra forma, ¿por qué no hay una ley que regule la eutanasia y cuál es la responsabilidad en eso de Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, para ser muy claro y muy nítido, le avanzo algo que todavía no está aprobado definitivamente, pero sí yo lo he visto, yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado en la ejecutiva de mi partido. Ciudadanos va a llevar 2 puntos al respecto de libertades en este sentido en el programa electoral. Y por tanto, si gobernamos, vamos a impulsar, acabar, en definitiva, el código sancionador de la ley de muerte digna. Ciudadanos impulsó una ley de muerte digna, porque primero, antes de decidir si quieres suicidarte, lo primero que tiene que hacer el Estado es evitar dolor. España no tiene una ley de paliativos, tenía hasta ahora un vacío. Ciudadanos impulsó esa ley de paliativos, la muerte digna que se conoce, para que la gente que está en una enfermedad grave o irreversible por lo menos tenga atención de paliativos y no tenga que optar solo por la eutanasia o el suicidio, ¿no? Pero también es verdad que todos aquellos casos que no cubra la ley de paliativos, es decir, si una persona a pesar de los paliativos decide en libertad, con un comité médico, con un comité ético, con garantías, en una enfermedad irreversible, decide asistir o pedir asistencia para la eutanasia, tiene que tenerlo. Por tanto, yo si soy presidente vamos a impulsar una ley de eutanasia garantista y de consenso. Es un asunto de consenso que tenemos que sumar a otros partidos, solos no podremos, pero yo confío que en la Cámara hay mayoría. Yo sé que el Partido Popular está en contra de esto. Y yo le pido al Partido Conservador también que reflexione sobre este asunto, ¿no? Porque la mayoría de partidos de la Cámara estamos a favor y creo que es un asunto de verdad con el que no hay que jugar a ser partidistas, sino que hay que regularla muy bien, ver qué han hecho otros países, y esta legislatura finalmente acabó antes de tiempo con una ley todavía sin resolver, también el código sancionador de la ley de muerte digna sin resolver, así que nuestro compromiso es que se apruebe el código sancionador de paliativos, de muerte digna, y también impulsar una ley de eutanasia garantista y de consenso. El secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno, ha dicho hace muy poquito que ellos van también, no sé si en la misma línea, si me permite lo escuchamos, si lo escucha usted. Sí, porque ha sido justo, creo que... Sí, y a lo mejor hasta pueden ponerse de acuerdo en eso. Yo la verdad es que he visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes. El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país, que en definitiva no es más que, como bien ha dicho María José, el buen morir, la dignidad también para morir. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones, han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. O sea que usted tiene la culpa, igual que el... A mí es que me parece, de verdad, estamos conmovidos con la imagen de hoy y que todo un presidente de gobierno intente hacer política con esto, en vez de ponerse a trabajar juntos. Yo he puesto de ejemplo antes de la muerte digna, de la ley de Ciudadanos. La ley de Ciudadanos la presentamos un año antes casi de que la presentara el Partido Socialista y nos la bloquearon permanentemente en comisión. ¿Me ha escuchado a mí decir aquí que la culpa es del Partido Socialista? Esa no es la manera de hacer política. La manera de hacer política es solucionar problemas. Así que yo le pido al Partido Socialista, también al Partido Popular, que es verdad que está en contra, que no está a favor. Al Partido Socialista, si está a favor, que vote con Ciudadanos y votamos juntos. Y al Partido Popular, que reflexione si es capaz de cambiar su posición histórica respecto a este asunto, porque me consta que hay muchos votantes también del Partido Popular que comparten una regulación garantista, seria, sobre este asunto, como han hecho otros países europeos. Otro sonido de la jornada, señor Rivera. Hoy se ha aprobado en el Parlamento Vasco la llamada ley, se llama así, Ley de Abusos Policiales. En la sesión
todos hemos visto lo que aquí hemos calificado, y vuelvo a calificar otra vez, de un retrato de la infamia. Como si el asesino insultase a sus víctimas por serlo. Diputado Julen Arzuaga, de Bildu. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Ustedes... Esto es indignante. Esto es inaceptable. Paulo Chagarriada... los ustedes a quienes se refería eran representantes de los sindicatos de policía, Guardia Civil y Ertzaina que había en ese momento en el Pleno. ¿Cuál es su impresión? Me gustaría conocerla, señor Rivera, sobre esto que acabamos de escuchar. Mire, yo voy a dejarme la piel y a trabajar cada día de aquí al 28 de abril para que estos señores no manden en España. Para que los de Bildu no decidan otra vez ni una moción de censura, ni unos presupuestos y que no sean los socios del presidente de gobierno. Yo, si soy presidente de gobierno, le aseguro que a los señores de Bildu no ni agua. Es que vamos a vigilar muy de cerca qué dicen y qué hacen si cumplen la ley de partidos. Lo digo porque hay afirmaciones que empiezan a rozar otra vez casos de defender la violencia, de insultar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de insultar a víctimas. Y le anuncio también que vamos a presentar una enmienda en esa ley de víctimas precisamente para acabar con los homenajes a terroristas. A mí me avergüenza que en pleno siglo XXI, en 2019, se reciba a algunos amigos de Bildu y de Batasuna y a los etarras, en definitiva, se les reciba en sus pueblos como si fueran héroes nacionales, cuando han sido asesinos, ¿no?, de víctimas que lo han sufrido. Y finalmente también le anuncio que esa ley que Sánchez le ha entregado al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu, porque se la ha entregado, es una ley vergonzosa. Esa ley, para que los oyentes lo sepan, tienen un comité político que decide lo que ha sido abuso policial y no lo decide un juez, lo decide un comité entre políticos. Y a mí me parece que solo un juez puede decidir si ha habido o no un abuso policial. De hecho, convierten prácticamente en más de 4.000 casos de abusos cuando ningún juez ha dicho eso. Así que yo pretendo desde el Gobierno recurrir esa ley al Tribunal Constitucional, porque me parece inconstitucional que una ley, en este caso, por un comité político, sobrepase a la justicia. Yo creo que un juez, si ha habido algún abuso policial alguna vez, pues que lo diga, pero no puedes convertir a toda la Guardia Civil y Policía Nacional en cuerpos represores, como dicen estos señores, y Sánchez le ha entregado esta ley, así que habrá que revertirla y espero que el Constitucional la tumbe. Yo hoy comentaba que acaso se sientan fuertes después de lo que consideran ellos un éxito, el valor que se les ha dado en la votación de los tres decretos, de los 6 decretos que se llevaron a la Comisión del Congreso, a la Diputación Permanente, que votaron ustedes 3, por cierto. Bueno, a ver, no quiero separarlo. Ellos votaron, ustedes permisos de por otro lado. no. Exacto, no. Brexit, superávit de ayuntamientos, igualdad, etcétera. Pero, señor Rivera, usted dijo en este mismo mes de marzo, y leo un entrecomillado, no apoyaré la convalidación de ninguno de los decretos que pueda aprobar el Ejecutivo antes de las elecciones del 28 de abril, aunque pueda estar de acuerdo en el fondo. Y, sin embargo, ayer las aprobó su partido. Sí, nosotros lo debatimos y como nosotros en nuestro programa electoral llevamos los permisos de paternidad, que los impulsamos nosotros, lo que vamos a hacer es ajustar económicamente el presupuesto que hagamos desde el Gobierno a la realidad de lo que ya se ha aprobado. Como estos permisos de paternidad los íbamos a aprobar igual nosotros, con el equipo económico, hicimos números y pensamos que el proyecto de futuro que venga, en este caso de presupuestos generales del Estado, que lo tiene que hacer un nuevo gobierno, y si Sánchez no sigue, nos tocará hacerlo a nosotros, vamos a incorporar esos permisos de paternidad. Dicho eso, también me comprometo a suprimir los decretos ley. Me parece una barbaridad que en España existan decretos ley, es decir, que se le quite la potestad al Parlamento de lo que es legislación y que la haga el Gobierno. El decreto ley se supone que eran con carácter de urgencia, no con carácter electoral. Y es evidente, lo decía Ábalos con descaro el otro día, que sí, que es verdad, que estos son decretos electorales. Por tanto, a los padres y madres que nos escuchen, yo me comprometo a seguir lo que hizo Ciudadanos ya, de pasar de 2 semanas a 5 semanas y seguir incrementando los permisos de paternidad, porque si apostamos por la conciliación es lo que haremos, ¿no? Así que, más allá de las formas que creo que son horrorosas, más allá del momento que creo que es absolutamente inoportuno e incluso trampa en el sentido de que no es una campaña limpia cuando unos utilizan el dinero público para hacer campaña, creo que el gobierno que venga, si gobernamos nosotros, seguirá aplicando lo que ya aplicamos en el presupuesto que pactamos con el Partido Popular. Pero, señor Rivera, en ese sentido parece que ha sido más coherente el PP, que aunque pudiera apoyar algunos decretos, como por ejemplo el del Brexit, que es universalmente apoyable... Los decretos nos hemos abstenido en otro. Sí, pero usted dijo que no
no lo harían, Sí, y lo han hecho. Sí, pero es que me parece bastante coherente que una ejecutiva debata y diga, oye, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos a los padres y madres que se beneficien de algo que tú llevas en tu programa y que lo vamos a aplicar cuando gobernemos, sí o no? Pero la otra opción es votar en contra, pero a mí me parece que es mucho más sensato, en este sentido, adoptar esa medida sabiendo que tú sí que vas a cuadrar las cuentas. A mí lo que me preocupa de estos presupuestos de Sánchez no solo es esto, sino es que ha entrado en una deriva de gastos sin repercusión, es decir, sin saber dónde lo vas a sacar, y nosotros queremos hacer un gobierno serio. Así que nuestro equipo económico ya está trabajando en pensar cuánto cuesta y cómo se pagan las medidas que se han aprobado en estos decretos, e insisto, hemos aprobado 2 decretos, el de Brexit y el de los permisos de paternidad, que era una política que todo el mundo sabe que el Ciudadanos siempre ha liderado desde que inició el curso político de esta legislatura, ¿no? ¿La razón para ese cambio tiene que ver acaso con que se lo pudieran reprochar que no hubieran aprobado esos decretos durante la campaña electoral? La razón es que vamos a poder pagarlos con una política económica distinta a la que está haciendo Sánchez. Si sigue Sánchez con Podemos llevando la economía, pues no se van a poder pagar, porque la política antieconómica de Podemos, la que pretende Iglesias desde la vicepresidencia, que ya se la ha pedido, pues parece que no va a ser la mejor política económica. Así que la mejor manera de tener una política económica buena es cuadrar las cuentas. Y Ciudadanos, como partido serio, que lo ha hecho también negociando presupuestos, y partido sensato a la hora de hacer políticas, claro que queremos hacer políticas sociales, pero queremos pagarlas, porque si no nos pasará como con Zapatero, que después pasa lo que pasa y nos suben los impuestos, ¿no? ¿El Partido Popular va a llevar estos decretos al Constitucional? ¿Ustedes apoyarían algo así? Yo no estoy de acuerdo en la forma, lo he dicho. De hecho, estoy radicalmente en contra de esa forma de actuar, ¿no? Pero, insisto, lo que tenemos que llevar sobre todo es la forma. Es decir, si se puede hacer por decreto, no. A la Junta Electoral recurrimos incluso el anuncio de esos decretos en las ruedas de prensa y dijeron que no era contrario a la ley electoral, pero yo creo que políticamente sí que es reprochable. Yo creo que cuando uno llega a una campaña electoral y se convocan las elecciones, pues lo lógico es que las políticas del gobierno sean políticas, por lo menos no de gasto, sino políticas de gestión del día a día, pero no puedes disparar el gasto sin tener presupuestos, ¿no? Y este gobierno está disparando gastos sin saber de dónde sale. Así que no hemos apoyado todos los decretos, han sido 2. Creo que 2 decretos que creo que a muchos votantes también de Ciudadanos y en general ciudadanos de españoles les parecerá bien porque es la política que siempre hemos defendido. Pero, insisto, el decreto ley no es la manera. A mí me parece que los decretazos para cargarse al Parlamento deben finalizar. No puede ser un método habitual, como hemos visto en esta legislatura. Y, por cierto, Rajoy en algunos casos también los utilizó y otros presidentes anteriores, pero nunca es verdad con la asiduidad con lo que lo ha hecho Pedro Sánchez. En situaciones de urgencia. Entonces, debo entender, usted me ha explicado que en principio anunció que no los votarían, se reunió la dirección del partido y deciden modificar esa opinión. ¿Puede suceder eso con su hasta ahora contundente determinación a no formar gobierno en ningún caso con el Partido Socialista? Pues no, porque no tiene nada que ver. Una cosa es aplicar tu programa electoral y otra es ir con Sánchez, que es justo lo contrario de lo que es la esencia de Ciudadanos. Yo me metí en política para que los que dan golpes de Estado en Cataluña no sean socios de gobierno. Para mí Sánchez está invalidado como presidente en el momento que acepta un mediador o un relator para hablar con Cataluña. Oiga, Cataluña es parte de España, no es otro Estado. A mí me parece que Sánchez, cuando promete indultos como Sánchez, Cunillera o él mismo no lo descarta, por tanto lo asume, a los que puedan dar un golpe de Estado me parece que se invalida como presidente. Y cuando Sánchez además purga al abogado del Estado, que ha defendido los delitos en un escrito, le purga, le quita del medio, le echa literalmente para proteger a los separatistas y mantiene a la ministra Delgado y purga a Edmundo Val, que por cierto va en la lista electoral con Ciudadanos, para mí se invalida. Pero no lo digo yo, lo dice Soraya Rodríguez, por ejemplo, que es poco sospechosa, ¿no? La ex portavoz del Partido Socialista hizo una carta demoledora explicando por qué no podía seguir en el proyecto de Sánchez. Es decir, Sánchez ha desdibujado el Partido Socialista, lo ha llevado a un pacto con los separatistas y con Podemos, y yo creo que cada vez más socialistas incómodos, ¿no? En Andalucía el PSOE perdió casi 100.000 votantes en favor de Ciudadanos, precisamente por esas políticas seguramente, y yo vaticino que Sánchez, cada vez más radicalizado y más podemizado, va a dejar el centro político absolutamente vacío para Ciudadanos y que estamos, de hecho, creciendo respecto a las últimas elecciones porque parte del votante del PP y parte del votante del PSOE se va a Ciudadanos, ¿no? Pero, señor Rivera, imagínese que el 28 de abril el PSOE consigue 124 escaños y ustedes 52. En total, 176, mayoría absoluta. ¿Usted mantendrá lo que está diciendo ahora mismo? No, yo es que me voy a la oposición, es decir, Sánchez tiene amigos y socios ya, Podemos y los separatistas. Además lo ha dicho... Aunque eso implique, aunque su no a Sánchez, suponiendo que le planteara la posibilidad de apoyar un gobierno socialista, un gobierno con ustedes, aunque su no implicara
que el Partido Socialista se apoyara en esas fuerzas independentistas? Es que Sánchez lo acaba de dejar muy claro en Telecinco, me han dicho, ¿no? Es decir, ha dicho, hay dos vías. O nosotros gobernamos o Ciudadanos va a formar un gobierno con el PP. Y en esto tiene razón Sánchez. O ellos tienen escaños suficientes con Podemos y los separatistas, o como ha dicho Sánchez, vamos a formar un gobierno con Ciudadanos y el Partido Popular. Y ese es mi objetivo, formar un gobierno serio, moderado, liberal, constitucionalista, que no ponga a los separatistas en la pista de juego. Yo estoy harto de que Torra cada día nos diga lo que tenemos que hacer. Yo me quiero independizar. Pero no me está respondiendo la pregunta. Sí, le estoy respondiendo. Ciudadanos y el Partido Popular, más claro el agua. O sea, no, pero lo que digo es, si se encontrara... Eso está resuelto, ya lo hemos dicho que no. Pero seguro que no. Pero es que yo estoy en construir, no en destruir. Yo estoy en construir un gobierno alternativo. Dígame entonces, que en caso de que usted pudiera formar, consiguiera una mayoría absoluta sumando los votos de su partido y los del Partido Socialista, no lo he entendido. Pero señor Lucas, a ver, se lo digo muy claro, que queremos enviar a Sánchez a la oposición, que es un problema de Estado el señor Sánchez. Ahora mismo, que gobierne Sánchez es un problema de Estado. Y si el Partido... hipotético también. Y si no fuera Sánchez el candidato del Partido Socialista... Pero eso, ¿en qué país está usted? Matrix. O sea, yo creo que el candidato del señor Sánchez... No, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que son hipotéticos. Lo que pasa es que me resulta... que hay españoles que le gustaría que Sánchez no fuera el candidato del PSOE. Quizá yo puedo estar hasta de acuerdo que sería mucho mejor, como ha dicho la señora Soraya Rodríguez. Pero me resulta muy difícil creerlo. No, pero pues no se lo cree usted. Oiga, mire, los que conocen la trayectoria de Ciudadanos de por qué nos metimos en política, por qué no estamos de acuerdo con los golpistas, por qué no soy independentista ni voy a gobernar con ellos, por qué no quiero indultos, por qué no considero que hayan mediadores entre Cataluña y el resto de España. Pero todo eso se podría evitar si ustedes apoyaran un gobierno del PSOE o formaran gobierno con ellos. No, señor Lucas, no hemos venido a apoyar al PSOE, hemos venido a ganarle y a echarle del gobierno. Es que yo soy candidato a la presidencia del gobierno y quiero gobernar, pero quiero gobernar en este caso con un constitucionalista. Y el señor Casado, con las discrepancias que pueda tener en algunas materias, lo he dicho aquí, algunas de ellas, ¿no? Pero creo que estamos obligados a darnos la mano. Y yo vuelvo a aprovechar estos micrófonos para tenderle la mano al señor Casado, que no dice nada, no contesta, pero creo que deberíamos ponernos de acuerdo después del 28 de abril para formar un gobierno constitucionalista, liberal, abierto, europeísta, y que vuelva a las aguas a su cauce, porque yo creo que en España el sanchismo ha roto la tradición del constitucionalismo en los últimos años, ¿no? Bien, yo creo que ha quedado claro. Lo que pasa es que a ver qué pasa en esas elecciones y a ver qué pasa esa misma noche. Yo lo digo si claramente ahora a los oyentes que nos están escuchando, tienen que escoger o a Sánchez de presidente o a Rivera o a Casado, que esa es la otra decisión. Entonces vamos a decidir en las urnas. Pero es que a mí me parece muy legítimo que igual que Sánchez no me va a apoyar a mí, yo no escucho a Sánchez decir que nos va a apoyar. Sería otra opción que nos apoyara a Sánchez, pero yo no lo he escuchado. Hoy ha hablado de usted y no pero es verdad que no parecía que nos fuera a apoyar. Pero Ábalos no ha descartado esa posibilidad. No, a mí no me ha dicho, yo no he escuchado a Ábalos decir, vamos a apoyar al señor Rivera si hace falta. Claro que no. Vale, pues pero entonces, como no he escuchado a Sánchez decir que nos va a apoyar, y como tampoco le ha preguntado a nadie a Casado si va a apoyar a Sánchez, pues yo le digo que yo quiero formar un gobierno. Y soy el único candidato que abiertamente está diciendo cuál es su gobierno preferido. Soy el único. Estoy diciendo, mi gobierno preferido en este momento es Ciudadanos tendiéndole la mano al Partido Popular. Lógicamente, y barriendo para casa, y creo que es lo que necesita este país, desde el centro, y desde una visión liberal, y una visión moderada, y encabezado por Ciudadanos. Pero creo que más claro al votante no se lo puedo dejar. Yo invito a los demás líderes, y a ustedes los periodistas, que siempre son incisivos, a que le pregunten cuál es su gobierno favorito. Yo tengo esa duda. No, pero si no sigo por usted, digo, porque creo que estoy viendo entrevistas de todos los candidatos, entonces me gustaría saber del señor Sánchez, del señor Casado, del señor Iglesias, cómo formulan ellos gobierno. Yo lo tengo claro. Ciudadanos y el Partido Popular, un gobierno en coalición que tira adelante España. ¿Y Vox? Bueno, Vox no estará en el gobierno, no hace falta que esté, eso no lo sabemos. Pero se apoyarán ellos, bueno, pero si como en Andalucía. Una cosa es un gobierno y otra que entre en un parlamento, un grupo parlamentario. Y Vox de momento no está en su apoyo, señor Rivera. Sí, pero Vox no está en el Parlamento, igual se tiene que abstener el Partido Socialista, ¿no? ¿O no cree usted que se puede abstener? No lo ve posible, ¿no? Bueno, pues entonces habrá que buscar otras alternativas. Usted sabe más de política que yo. Ya, no, yo lo digo porque estamos en un Parlamento con 4 formaciones políticas y yo le estoy diciendo que 2 creo que tienen que estar juntas en el gobierno. Creo que ya es mucho, hemos avanzado mucho, porque aunque el señor Casado diga que vamos tarde, que yo no creo que vayamos tarde porque es el momento de ir a las elecciones, en Europa se gobiernan, pues creo que son más de 20 países en coalición. Y yo creo que podemos mentir a los españoles y decir que yo tendré mayoría absoluta o que la tendrá Sánchez o Casado, pero yo, eso sí que me apuesto con usted lo que quiera, que seguramente no va a haber mayoría absoluta de nadie. Con lo cual vamos a tener que sumar. Y yo vengo aquí y creo que abiertamente... Claro, a una suma. Claro, pues es lo que yo le estoy diciendo. Y creo que ahora mismo los 2 partidos constitucionalistas que pueden representar seguramente ese gobierno de futuro son Ciudadanos y yo le tiendo la mano al Partido Popular. ¿Y Vox?
No, a Vox no hace falta porque yo no quiero que estemos en el gobierno, quiero que estemos Ciudadanos y el Partido Popular. Porque lo más probable es que si existe esa posibilidad de mayoría sea parecido a la situación en Andaluz. Vamos a verlo. Andalucía, Todavía no sabemos porque la ley electoral española sabemos que es muy difícil, yo la he sufrido hasta ahora, parece que no nos va a perjudicar tanto, pero la ley electoral española por debajo del 15%, del 13%, del 14%, del 12%, muchos escaños literalmente no entran, ¿no? Esto le puede pasar a Vox como le ha pasado a otros partidos y a partir de ahí, con los escaños que tenga, habrá que preguntarle a sus líderes qué van a hacer, si van a apoyar a Sánchez o a Rivera o a Ciudadanos y a Casado. Es decir, eso es lo que yo creo que deben decidir ellos. Yo no lo voy a decidir, pero yo lo que le digo es que si la noche electoral hay un escaño más para que Sánchez se vaya a la oposición con Podemos y los separatistas y Ciudadanos pueda formar gobierno, lo formaremos. ¿Está usted calculando unas segundas elecciones generales después de las autonómicas? Mira, bastante tenemos con las primeras. Como para... Le pregunto si lo está calculando. No. El cuento de la lechera no es un cuento que acabe bien. Yo creo que hay que centrarse en el 28 de abril. Le digo una cosa, y a los oyentes también, porque hay mucho voto indeciso todavía y mucha gente decidiendo si va a ir a votar o no. En las últimas encuestas hay una diferencia entre 2, 3, 4 escaños de que siga Sánchez o de que Sánchez se vaya a la oposición y que gobernemos nosotros. Y eso es muy importante porque van a ser muy pocos miles de votos. Es decir, la cosa está muy igualada y la participación va a ser decisiva. Así que yo invito a todos los ciudadanos, lógicamente, que no quieran este gobierno de Sánchez con Podemos y que quieran un gobierno de Ciudadanos, que vayan a las urnas, que vayan a votar, que no nos arrepintamos la noche electoral, porque en Andalucía conseguimos darle la vuelta, pero fue al final, porque realmente fue también de pocos votos y va a pasar algo parecido en las generales, ¿no? Hay quien está apuntando ya la posibilidad de no me gusta llamarle sorpaso, pero que el resultado de Vox sea mucho más abultado de lo que se está apuntando ahora en las encuestas. ¿Ustedes contemplan esa posibilidad? Pues mire, yo las encuestas las pongo todas en cuarentena y cuando digo todas son incluso todas. Las propias, ¿no? O sea, las propias uno supuestamente intenta acertar al máximo para tener la máxima información, ¿no? Pero es verdad que hay que poner todo en cautela y ser muy prudentes. Yo, para ser más concisos o más realistas, lo último que hemos visto electoralmente son dos resultados, Cataluña y Andalucía, que son dos comunidades muy importantes. Cataluña, Ciudadanos ganó las elecciones, por primera vez un partido constitucionalista con un gran resultado, y Andalucía, Ciudadanos multiplicó los escaños y conseguimos ser parte de ese cambio de gobierno, ¿no? Y es verdad que entró Vox también y ya estaba Podemos. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo lo que estoy viendo es que hay dos batallas, ¿no? Está la batalla por ver si entran partidos o no, o qué orden quedan, y luego está la batalla de verdad que ¿quieres votar a un presidente de gobierno o no? Es decir, ¿vas a votar a alguien que es presidente de gobierno o no? Y yo creo que es una batalla importante. La gente querrá votar, supongo, y elegir entre si soy yo el presidente o Casado de ese gobierno alternativo, o si sigue Sánchez. Y yo creo que algunos, legítimamente, con toda la humildad lo digo, pero viendo los números, viendo las posibilidades, podemos intentar ser presidentes de gobierno o formar un gobierno, y otros partidos pues seguramente no tendrán a su candidato como presidente de gobierno. Esa es la batalla, ¿no? Por tanto, estamos en una batalla de partidos, pero también de presidentes, de candidatos, y yo le pido a los ciudadanos que confíen en nosotros, que confíen en mí para encabezar un gobierno de cambio, pero haciendo las cosas bien, que creo que las hemos hecho bien estos últimos 3 años. Durante unos días que supongo que no fueron muy cómodos para usted, señor Rivera, aquí en este panorama Francisco Igea decía que poner a Silvia Clemente a encabezar la candidatura de su partido en Castilla y León y hablar de renovación era como poner a Chávez en Andalucía y decir lo propio. ¿Cuál es el criterio que utilizan? Y no me diga que son los mejores, porque en el caso de Silvia Clemente probablemente se ha demostrado que no sea así. ¿Acaso? ¿Cuál es el criterio para tirar de personas que en otros partidos han terminado ya su recorrido? Bueno, en primer lugar, somos un país libre, que como yo no creo lo que dice la señora Calvo. La señora Calvo dice que hay que ser socialista hasta que te mueras, ¿no? Cuando se fue Soraya Rodríguez dijo, no, aquí hay que ser socialista hasta que te mueras. Yo creo que no, que en un país libre te cambias de proyecto si no te gusta el líder político, como Sánchez, puedes decidir cambiar tu opinión, como han cambiado muchos españoles el voto, faltaría más, o puedes, no sé, cambiarte de casa, de pareja o de trabajo, ¿no? Por tanto, también tu voto también lo puedes cambiar. Eso es así. Y a partir de ahí lo que ha pasado es que hay una concentración en el espacio del centro de voto y de gente que quiere construir un nuevo proyecto, como lo fue la UCD hace 40 años y luego acabó siendo parte del Partido Popular y parte del Partido Socialista. Se está recomponiendo el mapa español y hay gente, ejemplo de Mesquida, Soraya Rodríguez, el ejemplo de Silvia Clemente, José Ramón Bauzá, otra gente que ha tenido responsabilidades de país, de Estado o autonómico, pero que quieren participar de un nuevo proyecto centrista, liberal, hacia adelante, mirando hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que es legítimo que la gente con experiencia pueda aportar, pero también es verdad que no son los únicos, porque Marcos de Quinto nunca ha estado en política, se ha dedicado siempre a la empresa privada, Edmundo Val es un magnífico abogado del Estado, Sara Jiménez una abogada fantástica en el Consejo de Europa, Inés Arrimadas, candidata en Barcelona, pues no está en política y es una de las mejores mujeres
en política en España, sin duda. Es decir, estamos construyendo un equipo y quiero recordar que en Europa esto ya se ha hecho. Macron, la mitad de los escaños de la Asamblea Nacional del partido de Macron, pues son o ex republicanos o ex socialistas. Y quiero decir que esto ya ha pasado. Cuando se reconfiguran los mapas políticos, hay gente que se incorpora a ese proyecto que crece y otros pierden, ¿no? Entonces, básicamente al PP y al PSOE lo que les está pasando es que al perder votos, tampoco es raro que también haya gente decepcionada que marche o que pueda participar de otro proyecto. Lógicamente, quien participe en Ciudadanos tiene que ser constitucionalista, si viene del PSOE, tiene que ser liberal y más que conservador si viene del Partido Popular, y formar parte de ese equipo. Y en eso que usted dice, los independientes que se habilitan para participar en un proceso concurren y compiten. Y en este caso pierden. Y otros han ganado, porque Mesquida es candidato en Baleares, o otros ejemplos, Soraya Mayo es candidata en Valladolid, hay varios independientes en la lista de Madrid. Pero yo sigo pensando que a pesar, en este caso, del caso de Castilla y León, a pesar de que haya ganado el candidato, que está en mi equipo, por cierto, Paco Igea, la ejecutiva, que es un magnífico candidato, creo que no es malo abrir las puertas a gente que puede incorporarse de la sociedad civil también, ¿no? Porque si no, pedirle el carné a todo el mundo en la boca me parece que no es la solución. Han aclarado ya el supuesto pucherazo en Castilla y León. ¿Y qué me puede decir de la denuncia que hay sobre ese particular en Murcia también? Bueno, pues internamente está absolutamente zanjado porque los recursos se han acabado los plazos. Hubo un recurso en Castilla y León del recuento que se ganó y Paco Igea es el candidato. Y en el resto de primarias creo que hemos hecho 332, o sea, 334 procesos de primarias. Y se han cerrado todos sin ningún recurso en los 5 días hábiles. Por tanto, más allá de que alguien los pierda o los gane, que es legítimo presentarse, incluso que no te guste quien sale, creo que es mucho mejor que un partido tenga un proceso de primarias, 330 y pico en este caso, que no que los elija a dedo, en este caso siempre el secretario general o el presidente, ¿no? Sánchez, por ejemplo, en el PSOE han hecho procesos de primarias internos, pero ha llegado y ha puesto a dedo a pues algunos cuantos, en Andalucía, en Castilla y León. Yo creo que para eso es mejor o no tenerlas o tenerlas como nosotros. Entonces yo creo que más allá, insisto, de la autocrítica y todo lo que hay que hacer siempre, en general en la vida y en general en política, creo que es mucho mejor que elijan los militantes que no que elija el secretario general o el presidente de un partido todo, porque es una manera, yo creo que mucho mejor de participar en un proyecto. ¿Usted se arrepiente de el caso, por ejemplo, de Silvia Clemente en Castilla y León? Yo no me arrepiento de habilitar a una persona que participe en un proceso de primarias, porque habilitamos casi una decena de personas y muchos de ellos han ganado y algunos han perdido. A mí no me parece mal que alguien participe en un proceso para presentarse a votación. Otra cosa es que luego no ganes, que por cierto en este caso pues fue 51 a 49 o 48 a 52, que dice que también tuvo apoyo de parte de la militancia del partido, casi la mitad. Por tanto, yo creo que hay que ver con cierta normalidad, pero es verdad que este país no tiene tampoco mucha tradición de competir dentro de los partidos y eso es algo que nosotros venimos haciendo hace tiempo y seguramente cuando cometes un error o te equivocas o pierdes unas elecciones y por muy pocos votos hay un recuento, es cuando te enteras de que hay un proceso de primaria. Los otros 330 y tantos pues no son noticia, como seguramente para el PP no sea noticia porque no lo hacen. Quiero decir, allí donde no hacen procesos de primarias pues lo elige directamente, supongo que el señor Casado. Las personas que pierden las primarias siguen trabajando en el ámbito del partido. Bueno, las personas que forman parte del partido, los militantes del partido, claro, pues están en su derecho, pueden marcharse, pueden quedarse. Yo creo que es bueno que alguien cuando cierra un proceso y ganes o pierdas, si crees en ese proyecto, pues sigas empujando, ¿no? Otra cosa es que es verdad que hay gente que es independiente, que no es militante, y entonces es distinto, pero los militantes del partido, vaya, yo lo que he visto a lo largo de esta trayectoria de más de una década de este partido que ha hecho primarias, es que los ciudadanos cuando participan, pues se quedan y arriman el hombro, ¿no? Yo creo que hay que tener democracia para escoger y luego lealtad para trabajar juntos en un proceso electoral. Es decir, tú primero eliges y luego cuando ya eliges trabajas juntos en el mismo objetivo. Eso creo que es un proceso democrático y a la vez un proceso de partido, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, que estamos haciéndolo, y en las municipales europeas y autonómicas. Si usted tuviera mayoría suficiente, tengo entendido que quiere modificar la ley electoral para que se necesite un 3% como mínimo en España para estar presente en el Parlamento. Ahí nos quitamos pues a unos cuantos independentistas. Es que es una norma que ya existe en la mayoría de países de Europa. Aquí no la hemos hecho porque los nacionalistas siempre han chantajeado a los partidos que gobiernan para que no lo hagan. La novedad es, o digamos la sorpresa en este caso, es que el PP y el PSOE siguen sin querer. Yo creo que algunos cuentan con esos partidos para mantener mayorías, ¿no? Y yo lo digo claramente, si el Parlamento Europeo nos obliga a hacerlo antes del 2024, que nos obliga a que sea
un corte entre el 2 y el 5. Si otros países tienen el 2, el 4, el 5% incluso como Alemania, ¿por qué en España no tenemos un corte del... Yo propongo el 3, si alguien está dispuesto a discutir si es el 4, el 2 o el 5, lo hablamos. Yo propongo el 3 y lo propondré si gobernamos en esa modificación de la ley electoral. Eso haría, por ejemplo, que no tuviéramos que estar a los pies de Bildu en el Congreso de los Diputados o aguantando a Rufián y sus numeritos y sus insultos a España, ni a los que escupen a un ministro, ni todos aquellos que están cobrando un sueldo del Estado, participando del Estado e insultando permanentemente al Estado o a la Guardia Civil o a quien sea, ¿no? Entonces yo lo que planteo es un corte democrático. Creo que es democrático además, que la democracia tiene mecanismos para protegerse en este caso, para proteger a las mayorías. Fíjense, siempre hablamos de proteger a las minorías y hay que hacerlo. Este país, no hay país que le dé más representatividad a muchos partidos independentistas o nacionalistas como hace España. Pero también es verdad que el resto de españoles, si hay un 5% de independentistas, el 95% está hasta las narices de que estos señores marquen la política nacional de los últimos 40 años. Entonces yo quiero un gobierno libre y quiero independizarme de Torra, quiero independizarme de Rufián, quiero independizarme de Bildu y lo quiero hacer democráticamente, con un sistema electoral que se asemeja a la mayoría de países de Europa. Ustedes, en materia económica, lo hemos comentado antes en la brújula de la economía, proponen bajar los impuestos para las pymes al 20%. Bueno, me parece que Y que en 24 horas se pueda constituir una empresa. Vía telemática. Tenemos un hándicap en España, que es que nos llenamos la boca de hablar de emprendedores y de economía y de crecimiento, pero la realidad es que tenemos unas 4.000, 5.000 empresas potentes en España, pero hay mucha pequeña y mediana empresa que nace y muere por el camino, que no tiene músculo, que les ponen muchas trabas burocráticas, muchas dificultades, costes de constitución, cuotas de autónomos de salida, y mucha gente que nos escuche sabrá de lo que hablo. Y yo lo que propongo es que a la gente que emprende, a la gente que nace, a la gente que se la juega, se pone en marcha, les quitemos lastre, les quitemos peso, ¿no? Por ejemplo, la burocracia de poner una empresa en marcha. Mira, yo soy hijo de comerciantes y nieto de comerciantes. Yo he vivido, cuando mi familia se ha caído, se ha vuelto a levantar, hay gente que alquila un local, se da de alta la seguridad social, paga impuestos y tarda un tiempo en tener permisos, tarda un tiempo en ponerse en marcha, tarda un tiempo en tener ingresos, pero ya están pagando. Yo lo que propongo es que en ese primer año de vuelo, podemos decir así, las empresas vuelen libre y no paguen cuota de autónomos y tengan más facilidades y no tengan burocracia, o poner una empresa. No tiene sentido que España sea el país 85 en la facilidad para constituir una empresa, cuando somos la 10ª economía de Europa. He escuchado la brújula de la economía hoy. Bueno, estos son los datos de nuestro equipo, pero nos hemos escuchado entonces, coincidimos en eso, ¿no? Entonces yo lo que planteo es facilidad para abrir empresas, facilidad para que el primer y segundo año las empresas vuelen y no tengan tanta dificultad. Oye, y luego cuando te vaya bien el Estado ya te vendrá a ver. Es decir, si te va bien, pues mejor para todos, porque tú tienes ingresos y el Estado recauda. Pero no le pongamos, por favor, que lo he vivido en primera persona en mi familia y en gente de mi entorno, no les pongamos el lastre antes de nacer, porque entonces nos cargamos toda la ilusión y los sueños de mucha gente, ¿no? Vamos a la cartelería y en un momento voy a dejar intervenir a los tertulianos, si usted no tiene inconveniente, señor Rivera. Y digo cartelería porque yo hoy me he vuelto a ver en su web y me ha recordado el cartel de Podemos de Vuelve con el él en medio subrayado. Usted pone Rivera con letras rojo, gualda y rojo, y el V se destaca en un color diferente a la RI y Rivera. Sí, a lo mejor sí, Bueno, yo le invito a los oyentes que entren en la página, claro, así de paso que subraya B, eso no tiene ningún sentido, eso es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Es que... Igual que en el cartel de Pablo Iglesias subrayaban él, aquí en el de Rivera subraya B. No sé si eso tiene una connotación. Pues, ¿o no? No se había fijado. Es un crack, porque no. Era más sencillo. Es que, a lo mejor es que veo cosas donde no las hay. Los diseñadores que hicieron esa marca personal o marca candidato que le llaman, cogieron mi apellido, además lo hicieron ellos, no lo hice yo, nos lo presentaron, y la parte de Ri y Ira, o sea, las dos partes, efectivamente, en rojo y los el B colores, se con un poco más pastel, los colores de España, ¿no? Y el Albert en un lado. Es simplemente, no le demos más vueltas, que los oyentes pensarán que es algo, no sé, casi esotérico, ¿no? Simplemente es una marca electoral, una marca de candidato con mi nombre y mi apellido, ¿no? Anotación al margen. Lo que sí me ha llamado la atención, y le confieso que no sé si me gusta o no, me ha parecido sorprendente, y ahora le diré cuál es mi impresión cuando lo he visto esta mañana. Entrada a Madrid, Avenida de América, un cartelón que ocupa 2 manzanas, en naranja, naturalmente, un entrecomillado del libro de Pedro Sánchez. Mi primera decisión fue cambiar el colchón de la Moncloa, y debajo, en letras muy grandes, Pedro, nosotros vamos a cambiar España. Y yo he pensado, ¡joder, qué obsesión!
Con Pedro, digo, no con España. ¿Con cambiar España? Con Pedro, ya se lo aclaro porque sabía que me voy a ir por ahí. Ya, pero es que cuando un partido está en la oposición y el otro está en el gobierno y uno dice que lo primero que hizo es cambiar el colchón, pues nos pone muy fácil que le digamos nosotros lo primero que haremos es cambiar España. A mí no me parece tan raro. He visto cosas bastante más duras y bastante más heavies en política. Yo unas cuantas que aguanto cada día de algunos líderes políticos. Así que me parece legítimo que alguien tenga un proyecto y que haga un libro. Y oye, creo que en esta casa y en algunas otras han comentado largo y tendido esa primera decisión de Sánchez de cambiar el colchón. Sí, claro. Y algunos, pues jugando lógicamente con la ironía, digamos, nosotros queremos cambiar España. Es una declaración de intenciones de cambiar España, porque es lo importante, no el colchón. Sí, señor Rivera, imagínese que seguro que esa ensoñación la ha tenido alguna vez, y es más, puede que se convierta en, no dentro de mucho tiempo, una realidad, está en Moncloa. Ya sabemos que lo primero que va a cambiar no es el colchón. Es que me han dicho que lo cambian, no hace falta... O sea, sí, eso se dijo, ya lo aprendimos todos el primer día. ¿Cuál será la primera decisión política que tome o cuál será la primera ley que llevará al Parlamento? Bueno, la primera decisión política a mí me gustaría, y es algo que lo he pensado muchas veces y ojalá pueda llevarla a cabo, y es política y es simbólica. A mí me gustaría reunirme con todos los líderes principales de los partidos nacionales. Me parece que un gobierno de un país con muchos partidos, con un parlamento abierto, sin mayorías absolutas, creo que una declaración de intenciones es, empieza una etapa nueva, y a pesar de las discrepancias hay asuntos de Estado, despoblación, pensiones, educación, reforma de la justicia, administración pública, empleo, todo eso que quiero saber qué pensamos todos para ver si podemos tirar adelante o no esas reformas. Lo segundo, lo prioritario, para mí lo importante que no lo urgente. Hay una cosa que se quedó clavada esta legislatura que a mí me dolió mucho porque siempre he sido un defensor de eso, que es el Pacto Nacional por la Educación. Sánchez levantó a sus diputados del pacto y dijo que se levantaran cuando habíamos avanzado casi un año en esa comisión histórica, primera vez en 40 años que se creaba el Pacto Nacional por la Educación. Yo creo que es fundamental que aunque no sea el mejor pacto del mundo, sea un pacto de Estado, es decir, que no la cambiemos cada 4 años, ¿no? Y a mí me gustaría acabar el mandato de gobierno pudiendo decirle a los españoles hemos hecho una ley para todos, no la ley de Ciudadanos, ni al PP, ni al PSOE, en educación, con todas las novedades que tiene que tener una ley educativa de idiomas, de tecnología, en fin, de convivencia, de público concertada en el mismo marco de convivencia. Es decir, creo que hay mucho por hacer en la educación porque la economía del conocimiento básicamente nos va a ir de capital humano y de educación. Así que la primera sería la que más a largo plazo hay que jugarla, que es poner en marcha, reactivar el Pacto Nacional por la Educación. Van a echar de menos a Inés Arrimadas en Cataluña, ¿eh? Es que Inés Arrimadas no solo no se ha ido de Cataluña, es que precisamente si Inés Arrimadas está en mi gobierno va a estar muy presente. Bueno, pero oiga, que estamos en el siglo XXI, que hay 2 horas y media de AVE de Madrid a Barcelona y que se puede vivir en Barcelona y ser ministra de un gobierno de España. Faltaría más. De hecho, creo que está muy bien que haya ministros que sepan lo que es defender la Constitución en Cataluña. Yo creo que muchos oyentes, y no solo votantes de Ciudadanos, agradecerán ver a Inés en nuestro equipo y en el gobierno de España, porque creo que quien ha estado al pie del cañón, y yo también sé de lo que hablo, en mi tierra, la vimos ayer, cómo le intentaban callar directamente, ¿no? Censurar descaradamente en el Parlamento, lo que hemos tenido que aguantar. Nos ha dado la razón el Constitucional, que nos vulnera nuestros derechos, ¿no? El 1 de octubre, el 6 y el 7, perdón. Todo eso, yo creo que sería una fantástica noticia que en vez de Calvo, en vez de la señora Calvo, legitimando a los nacionalistas y limpiando la imagen de los separatistas, tuviéramos a Inés Arrimadas, en este caso no sentándose con Torra para pasar por el tubo y por el lazo amarillo, sino pidiéndole que cumpla las leyes y respete a todos los catalanes, ¿no? Chapo Bolaza, que además lleva una pulsera naranja igual que la que lleva Rivera, pero que no tiene nada que ver con la del partido. Viene de África, pero color. Quizás tenga algo que ver. Votos secretos, o sea que tampoco no hace falta dar. Señor Lucas quiere que le explique aquí también. No. Plantea cuestión si quieres. Yo quería plantear una cuestión sobre algunos temas off-topic que se han planteado en los últimos tiempos en la política. Off-topic. Sí, un poco fuera de agenda, ¿no? Que no se esperaban en realidad en la aclaración, querido. Bueno, no hace falta, ¿no? Pero en la agenda en la agenda política. Hay de todo tipo, ¿no? Uno de esos temas que a algunas personas les parece un poco folclórico, que no estaba ahí, que hay dudas sobre si se está politizando, es el tema de los toros y la caza. Entonces, más o menos, todos los partidos han tomado posiciones. Vox fue el que metió en las andaluzas este tema más o menos en la campaña. El PP ha tomado unas posiciones muy claras.
Podemos, que ha abogado en muchas ocasiones por la prohibición y por fomentar el fin de la tauromaquia, en este caso, pues también lo ha hecho. Entonces yo quería preguntarle por la posición de su partido, ¿no? Porque parecía un tema que no le importaba a gente, pero al parecer hay gente a la que sí le importa, ¿no? Entonces me gustaría conocer cuál es su posición como partido sobre defensa de, en este caso, de la tauromaquia. Pues mire, yo creo que, se lo voy a resumir en una frase, a mí yo no quiero ni subvenciones ni prohibiciones. Llámeme liberal, pero es decir, yo no creo que tenga que haber subvenciones, pero tampoco prohibiciones por decreto. Yo he visto en Cataluña cómo se cerraba por decreto una plaza, que por cierto el Constitucional luego enmendaba la plana. Y por tanto a mí no me parece lógico que desde la política ni nos dediquemos a subvencionar unas actividades sobre otras, sino que haya libertad y mercado y que quien quiera ir a los toros vaya y se pague su entrada y lo que cueste la entrada. Pero también es verdad que hay una obsesión de parte de algunos políticos, yo lo he visto en los nacionalistas, que no era por un tema taurino ni animalista, era básicamente, en ese caso en Cataluña, cuando se prohibieron por una cuestión identitaria, ¿no? Entonces yo no soy aficionado a los toros, personalmente no lo soy, pero tampoco soy aficionado a las prohibiciones. Entonces yo no los prohibiría, dejaría que la sociedad decida si esos toros y esa tauromaquia crece, desaparece, evoluciona, porque es la evolución, yo creo, natural de nuestra sociedad. Otra cosa es que hemos visto barbaridades como el toro La Vega, que por suerte ya se han resuelto, y hemos visto otras cosas que pasaban de tirar una cabra a un campanario que también se han resuelto, y poco a poco la sociedad, y nosotros y nuestros hijos lo harán, evolucionaremos para tratar mucho mejor a los animales, sobre todo los domésticos, pero también los animales en general, ¿no? Y la caza tiene otro sentido, ¿no? Porque la caza mucha gente no lo sabe, pero la caza tiene un sentido también para el medio ambiente, también para controlar muchas zonas rurales, también para proteger, en definitiva, nuestros campos, nuestros montes. Así que yo creo que la caza tiene que estar regulada, tiene que estar bien regulada y saber cuándo y cuándo no se puede cazar, qué especies se pueden cazar y en qué momento. Y la gente que vive en el mundo rural, estos días hemos estado hablando por suerte bastante del mundo rural, sabe que eso no es exactamente simplemente una cuestión de afición, sino también es una cuestión de necesidad. Así que yo creo que la caza hay que regularla, no prohibirla, y eso es lo que hemos votado cuando han habido votaciones en el Parlamento, ¿no? Esa es nuestra posición de partido, que creo que es bastante coherente con nuestra ideología, ¿no? ¿Y en qué medida piensa que no hay que subvencionar la tauromaquia y sí otras ramas que están contenidas en el Ministerio de Cultura? Yo es que, ya le digo, yo en general, me lo habrán escuchado algunas entrevistas ustedes de hablar que no me gusta en general la subvención, me gusta más el incentivo fiscal, me gustan más otros mecanismos económicos, pero la subvención directa de un ayuntamiento a una cosa o a otra, creo que a veces lo que hace es generar competencia desleal o diferentes apoyos en función de la ideología de un ayuntamiento. Y a mí eso no me gusta, me parece que es mucho mejor que sea libre. Oye, usted quiere ir a los toros, pues muy bien, está regulado, cuesta tanto la entrada, si usted cuesta tanto mantener una dehesa, cuesta tanto mantener una ganadería. Es decir, creo que eso es la libertad, y yo es que creo más en la libertad que en la prohibición, y soy más aficionado a la libertad también que a los toros. Anabel. Sí, señor Rivera. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado, con sus votos también, una iniciativa del Partido Socialista de Cataluña para que el presidente Torra, el señor Torra, se someta a la cuestión de confianza o convoque elecciones, y ha salido hacia adelante. Hace falta que lo haga, ¿no? Hace falta que lo haga, efectivamente. Probablemente tiene un carácter simbólico, pero ha dado lugar a un debate. ¿Tendría que haber hecho Ciudadanos esa iniciativa? ¿Lamenta usted que su grupo no lo hubiera emprendido? Eso por un lado. Y aprovechando, antes de que me quite la palabra el director, el tema Villarejo, tema cloacas. ¿Qué le sugiere? ¿Tiene usted claro, aunque no sepa todos los datos, que hubo una operación que partió de un sector de la policía con amparo del gobierno de entonces, del gobierno del Partido Popular, para menoscabar la imagen de otros partidos políticos, ya fueran los nacionalistas o fuera Unidos Podemos, o para robar papeles a Bárcenes y beneficiar al Partido Popular? ¿Qué idea tiene usted sobre esto? Mire, yo de verdad, ojalá una moción, no una proposición de ley, una moción de un Parlamento consiguiera que Torra convoque elecciones o presente una moción de una cuestión de confianza. Pero es que ya a Torra le he visto prevaricar y no retirar lazos y no cumplir la ley. Y por cierto, lo que hizo la Junta Electoral fue a petición de Ciudadanos, que eso sí que ha sido útil. Porque gracias a esa petición la Fiscalía ha actuado y han imputado a Torra. O sea, me parece que son dos maneras, una muy efectiva, que es ir a la Junta Electoral y pedir a la Fiscalía, como hicimos, que se querellara contra Torra, y la otra que la hemos apoyado y que es legítimo, oye, que estamos a favor de que Torra convoque elecciones o que se presente una moción de confianza, por supuesto. Nos parece bien que salga Torra cuando antes. Pero creo que políticamente el Parlamento de Cataluña está
está tapiado, está cerrado, está bloqueado. Es que vieron la imagen de ayer. Es que era increíble, o sea, censurando a la líder de la oposición, enseñando documentos, leyendo documentos del presidente Torra, hablando de xenofobia y de bestias taradas, y el presidente cortándola. O sea, me pareció alucinante. Mira que yo conozco aquella casa, que he vivido muchas cosas en el Parlamento de Cataluña, pero es que es surrealista ya. Llega un punto en que la democracia parece no existir en aquel Parlamento que dominan los nacionalistas, ¿no? En cuanto a lo segundo, yo me he pronunciado, y además en esta casa creo que lo hice, con el señor Alsina también en su día, y aprovecho que sale aquí el tema, con el tema de caso Villarejo y todas las grabaciones ilegales. Yo como cargo público, o sea, puedo tener mi opinión, pero como cargo público creo que yo no debo validar las grabaciones ilegales ni lo que puede hacer una persona que está en la cárcel. Porque si yo hago eso, yo entiendo que los periodistas tienen otro trabajo, que es informar, que es investigar, y oye, ojalá nos informen de todo y lo sepamos. Pero como cargo público entenderá que yo no puedo hacer valoraciones de grabaciones ilegales. Judicializado ya el asunto. Ya, por eso es lo que le voy a decir ahora, juez, que confío en la justicia. Es decir, eso que espero que los jueces nos expliquen a todos qué narices ha pasado. Porque lo que sale, no le voy a decir que no, lo que sale apesta. Pero apesta en muchos casos, no solo en el caso que usted ha dicho, apesta en señores que han tenido que dimitir, en ministras de este gobierno. Sí. Entonces, como apesta mucho, y en muchos casos, llámeme clásico, pero voy a ser prudente, porque quiero que la justicia resuelva, y si le digo la verdad no tengo ni idea de lo que pueda haber pasado, pero como español y como cargo público sobre todo entenderá, y como candidato a presidente, que apoyo a los jueces y lo que hagan los jueces, y no a valorar las grabaciones ilegales o las cloacas. Entiendo que ustedes lo hagan, que es su trabajo, y creo que además es bueno que se investigue lo que pueda haber sucedido, ¿no? Paco Maronda. Yo me llama la atención dos cosas, ¿no? Y van unidas, que es la relación que mantienen con dos formaciones, que una forma parte del escenario político, que es Vox, es decir, esa actitud que yo no sé, numantina, como de no los vamos a saludar, no nos vamos a reunir, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues lógicamente se les necesita, y que en cualquier caso, si se puede formar un gobierno, pues lógicamente un papel tendrán y no podrá ser utilizar intermediarios, y si no sería normal llegar perdón por la reiteración, a la normalización, es decir, de una relación normal, es decir, lógicamente ustedes no compartirán sus cosas como tampoco comparten con las de Podemos, y se han sentado y usted debatió con Pablo Iglesias, aunque luego la relación ha ido bastante peor. Si hay debate en A3 Media, también debatiré con eso. Entonces, no deberían de entrar ya en una normalidad, pues que si hay una situación como la Andalucía, eso de no me reúno con ellos, se reúne el PP con Vox, Vox luego no se reúne con ustedes, es decir, de normal, no digo que tengan que compartir, ¿no? Y la otra, ¿no cree que es un error? Y yo creo, ¿no?, lo del cordón sanitario. Es decir, ¿quién ha puesto un cordón sanitario? Con el tema de Pedro Sánchez, ¿no? Compartiendo el fondo. No me habría escuchado en mi vida. No, es una forma de decirlo. Retiro la palabra para que no lo interprete mal. Bastante grave. Decir, bueno, la retiro para que presidir un gobierno, oiga, él también quiere presidir y no me pone nadie ha dicho le pone un cordón sanitario Casado. La retiro para que no la interprete mal. Ya ve que rápidamente yo no. Él quería hablar de la contundencia con que usted mantiene que no también habrá ha dicho ningún eso acercamiento. Yo no he escuchado al señor Maruen ni a nadie, la verdad. No, pero lo digo. Que Casado le ha puesto un cordón sanitario a Sánchez. También me parece mal. No, también me parece mal en el sentido siguiente. No se la ha puesto, simplemente es que quiere gobernar. Yo también, y tenemos un proyecto, no pasa nada. No me refiero a otra cosa, digo de estrategia de partido. ¿No era mejor no decirlo? Es decir, pensando que tienen ustedes votantes que pueden venir del Partido Socialista y que pueden pensar que ahora la alternativa no es hacer el juego a Pedro Sánchez, que ha basado su campaña en la confrontación derecha-izquierda, en las tres derechas de la manifestación en Andalucía. Digo como estrategia electoral, no sé si... Pues yo conozco gente de su partido, aparte de usted que hace muchos años que lo conozco, y me cuesta incluso el usted, ¿no?, con el afecto que nos tenemos, pero bueno, vamos a ser así formales, ¿no? La gente que se pasa o que ha votado en alguna ocasión al Partido Socialista y pasa a Ciudadanos es porque no soporta a Sánchez. Entiéndalo. O sea, los 95.000 socialistas en Andalucía que dijimos no al PSOE y tendimos la mano en campaña al Partido Popular y hemos formado un gobierno, se vinieron a Ciudadanos y no al PP. Primero, porque seguramente en el centro estamos más cerca, y segundo, porque no les gusta Sánchez, ni los pactos con los separatistas, ni con Podemos. Y Sánchez, no creo que sea yo aquí, tampoco Einstein, que si puede ser presidente con los votos de Podemos y con quien haga falta, pues lo será. Por tanto, nosotros no estamos haciendo otra cosa que remarcar que queremos un gobierno constitucionalista y ser una alternativa a Pedro Sánchez, y queremos encabezarla. Y eso, pues visto lo que estamos viendo y lo que vimos en Andalucía y lo que estamos viendo de crecimiento, pues es una decisión. Que podemos estar equivocados y que los votantes de Ciudadanos les encanta Sánchez, no es lo que a mí me parece más bien lo contrario. Ahora, que hay gente del PSOE que le gustaría que no estuviera Sánchez y que estuviera otro, o que van a votar a otro en autonómicas o municipales, también, pero eso no es verdad, porque Sánchez es el candidato. Así que yo creo que lo mejor para que incluso
los que no quieren a este PSOE de Sánchez, para que Sánchez no siga, es enviarle a la oposición. Nadie se va cuando el presidente de gobierno. Si alguien se tiene que ir, se irá si pierde y se pasa a la oposición. Por tanto, eso creo que es la gente que hablo del PSOE que no quiere a Sánchez y bueno, pues voto a Ciudadanos porque no me gusta Sánchez y me pilla más cerca que el Partido Popular, ¿no? Y eso pasa. En cuanto a lo anterior de Vox, mire, es que nosotros somos de los que pensamos que un gobierno de Ciudadanos y el PP es mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más moderado, mucho más centrado y mucho más creíble que un gobierno tripartito con otro partido que propone, por ejemplo, legalizar las armas en España en cada casa. O que dice, como dijo su candidato en Albacete, que las personas gays son enfermos. Pues mire, yo no quiero gente en mi gobierno que diga semejantes barbaridades. Más claro no se lo puedo decir. Pero puede llegar, en Andalucía ustedes están gobernando con el PP. Sí, pero escúcheme, pero yo me no estoy digo gobernar, ¿eh? No, yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Sentarse y hablar. Sí, pero yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Yo creo que podemos compartir la defensa de la unidad de España, podemos compartir pues una votación sobre una ley o sobre unos impuestos, sobre un presupuesto para bajar los impuestos aquí o allá, como hemos dicho antes con algunas cosas con el PSOE, pero de eso a tú que formes un gobierno con gente que tú crees que forma parte de ese acervo constitucionalista, de esa tradición, pues yo, sinceramente, creo que Ciudadanos y el Partido Popular pueden formar un gobierno, que no es fácil, un gobierno en coalición, que lo fácil es decir que no sumas con nadie. O sea, no digo que vaya a ser fácil construirlo, pero digo que es lo único que nos queda. Ahora, yo tengo experiencias de tripartito y usted la conoce en Cataluña. Cuanto más dentro de casa del gobierno, peor. Más difícil es todavía. Y cuanto más a los extremos vayas, peor también para hacer políticas moderadas. Así que yo sigo pensando que un gobierno Ciudadanos-PP con la investidura tendrán que preguntarle a Vox si quieren apoyar a Sánchez o a Ciudadanos. Ellos tendrán que decidir, o al PP, pero son ellos los que tienen que tomar esa decisión y la tomaron. En Andalucía nos han dejado gobernar y hemos bajado la cuota de autónomos, hemos suprimido sucesiones o hemos iniciado una auditoría de las cuentas de la Junta. O sea, creo que en Andalucía lo que está saliendo, de políticas hablo, pues parece bastante razonable y creo que la gente está satisfecha. Sí, no me he expresado bien y querría un poquillo matiz. Sí, por favor, pero tenemos que ir terminando que se tiene que ir. Me refiero a sentarse a hablar. Simplemente se dio la imagen de que ustedes no querían ni siquiera hablar y no sé si eso es bueno. Bueno, yo lo que creo hablar que de relación. Lo bueno es que para llegar a un gobierno hay que tener una estrategia y cuando hay que gobernar y pactar con otros partidos, uno traza su estrategia. Nosotros en Andalucía trazamos una estrategia, que queríamos un gobierno de Ciudadanos y el PP, pero no un gobierno de tres, ni desde luego un gobierno que fuera políticas más ultraconservadoras. Y lo logramos. Y lo hemos logrado con una estrategia que puede ser buena o mala, pero hoy los andaluces que nos escuchen saben que tienen gobierno gracias a esa estrategia. Posiblemente a lo mejor no lo hubieran tenido si la estrategia de negociación hubiera sido otra, ¿no? La última, John Müller. Sí. Breve, por favor, en el planteamiento. Muy rápido. Uno, se arrepiente de la fotografía de Colón. Y dos, si la única solución la noche del 28 de abril es formar gobierno con Pedro Sánchez, ¿prefiere que vayamos a segundas elecciones? Lo primero, mire, yo estuve en Colón defendiendo la unidad de España y elecciones ya, eran los dos lemas. Y estaba UPyD, estaba el PAR, estaba Foro Asturias, estaba el partido Polo Navarro, Unión del Pueblo Navarro, y estaba Vox, que por cierto también ha estado en una manifestación en Cataluña donde estaba el Partido Socialista. Pero mire, yo estaba allí, pero también estuvimos el 8M, Ciudadanos estuvo el 8M el Día de la Mujer, que nos quería echar la señora Calvo, pero allí estuvimos, y Ciudadanos está cada año en el Orgullo Gay, incluso yo también he participado el Día del Orgullo en esa manifestación, y íbamos con gente de Podemos o del PSOE. Es que nosotros tenemos un álbum de fotos, no solo una foto, tenemos muchas fotos. Donde está la libertad y la igualdad está Ciudadanos. Lo que pasa es que algunos se borran de las fotos, porque el PP no va a la del orgullo, o Vox no va a la del orgullo, a la del de la mujer Ciudadanos va y otros no van. El PSOE, cuando hay una bandera de España y se defiende la unidad de España, como el día 8 de octubre en Cataluña, Sánchez no vino. Cuando el rey salió a hacer el discurso, Sánchez no vino a Cataluña. Yo sí que estaba, Inés también. Es decir, nosotros siempre que hay una causa de libertad e igualdad estamos y no tenemos complejos y, oye, faltaría más que no pueda ir más gente y solo podemos ser los que pensamos igual, ¿no? Y por otro lado, respecto a... lo he contestado antes al señor Lucas, es que nosotros pasaremos a la oposición, no pasa nada, si es que es legítimo, o Sánchez con Podemos y los separatistas, o Ciudadanos con el PP, intentar formar un gobierno. Esas son las dos alternativas y solo hay una cosa en las que he coincidido en las últimas horas con Sánchez, es que él también lo ha visto claro. Él también ha dicho hoy que esas son las dos alternativas, o Ciudadanos y el Partido Popular, o Sánchez formando gobierno. Bueno, pues por lo menos a 3 semanas y media de las elecciones, los españoles tienen claras cuáles son las opciones, ¿no? A ver qué pasa el día 28. Señor Rivera, muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras. Ha sido muy amable. Que pase muy buena noche. Buenas Hasta noches, la próxima. Un placer estar aquí.